Suelta. Con el periodista Luis Armando Mendoza y el analista Manuel Pérez Delfín. Buenas noches, gracias por acompañarnos en su programa A Rienda Suelta. Buenas tardes, Manuel, buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Rienda Suelta. Pues Manuel, las campañas. Siguen las campañas. Siguen las campañas y siguen las encuestas. Sí, prácticamente estamos a la mitad ya de todo el proceso, ¿eh? De la campaña. De la Sí, ya campaña estamos general. a 35 días. 34 ¿no? días. Más o menos ¿Sí? del día de la elección. Y bueno, vamos a presentarles hoy una gráfica de una de las encuestas que se publican, que en este caso es una encuesta que publicita Laida Sansores en sus redes sociales, en donde aparece ella en primer lugar, con un porcentaje pues, elevadísimo, ¿no? El 31%, estamos viendo en pantalla, contra el 21% de Eliseo Fernández y el 20% de Cristian Castro Bello. Esta es una de tantas encuestas, Manuel, que se han estado publicando. Y hoy les vamos a presentar también las otras encuestas, pero por lo pronto, Manuel, parece que a Laida Sansores se le echó a perder la brújula. ¿Por qué? Porque resulta que ayer publica, o hoy, que estuvo de campaña en el Hotel Fiesta Americana de la ciudad de Mérida. Ah, sí, vi una fotografía por ahí que subieron. En sus redes sociales aparece ahí con un candidato de no sé para qué cargo en la ciudad de Mérida. Y bueno, La campaña está en Campeche, ¿no? pues parece que perdió la brújula, se le echó a perder su brújula. Ya. Y bueno, pero esto explica, Manuel, por qué no levanta en Campeche Laida Sansores. Claro. Pues si está haciendo campaña en otro lado, ¿cómo va a levantar acá? No, y además tiene muy poca actividad, ¿eh? Si tú revisas las publicaciones en sus redes, no tiene visitas a localidades, comunidades, muy pocas, ¿eh? Muy poca actividad. No, y cuando tiene algún acto multitudinario, es porque llevan a gente, por ejemplo, haz de cuenta que hace una en Champotón y llevan gente de otras comunidades Cercanas ahí, que ok. no son del municipio de Champotón, pero que bueno, son cercanas, ¿no? Bueno, y bueno, esto explica cómo es, por qué no levanta, ¿no? ¿Por qué no levanta? Y me estoy refiriendo de que no levanta y que no sé cómo cree que va a ganar, a pesar de que ella presenta sus encuestas en donde aparece en primer lugar, porque estas cuestiones explican, Manuel, el desplome en la más reciente encuesta del Financiero de Laida Sansores. Sí. Y estamos viendo la gráfica en pantalla, en donde el Financiero hoy da a conocer su más reciente encuesta. ¿Te acuerdas, Manuel, que el Financiero le otorgaba a Laida Sansores hace 2 meses, antes de la campaña, le daba el 42% de preferencia electoral? Sí, cómo no, un Y puntaje muy ahora, alto. pues le da el 27% y la ubica en el tercer lugar con una caída de 15 puntos. O sea, es una barbaridad, un desplome total Sí. de la tendencia electoral a favor de Laida Sansores. Y estamos viendo que esta encuesta ubica a Cristian Castro Bello en primer lugar con el 34% de las preferencias. En segundo lugar, Eliseo Fernández con el 31%. O sea que Eliseo ya rebasó a Laida. Ajá. ¿Sí? Porque Eliseo estaba en tercer lugar. Sí, Aunque, bueno, él en otras encuestas se ubica en primer lugar. Pero bueno, esas son encuestas que cada candidato da a conocer. Y bueno, y pasando también a otro tema, Manuel, pues resulta, hace unas semanas comentamos que el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en funciones de presidente en Campeche, Eric Reyes, había incurrido en un delito electoral. Yo comenté
porque había, en una publicación en sus redes sociales, había hecho uso de programas federales para hacer campaña en favor de la candidata promoción Laida del voto. Sansores. Sí, cómo no. Pues bueno, ahora es Aníbal Ostoa, el coordinador de campaña de Laida, quien incurre en estos delitos electorales, porque en sus redes sociales publica una promoción en donde habla de las pensiones, del aumento al salario mínimo, de las... entonces, como con esto, promoviendo a Laida Sansores, ¿no? Lo cual, Sí, eso significa un desde mi delito punto de electoral. ¿eh? vista, y yo creo, Manuel, que es un delito electoral, que la autoridad electoral tendrá que tomar cartas en el asunto. Yo no sé si tenga que haber una denuncia de una persona para que la autoridad electoral tome medidas, pero yo creo que esto no debería esperarse a una denuncia, sino que la autoridad electoral debería de tomar cartas en el asunto de oficio. De oficio, es por las dos vías. Por las dos vías, de hecho, el instituto tiene la obligación de sus facultades y funciones, el vigilar precisamente que las campañas estén dadas en el marco de... Sí, porque además tienen inspectores, ¿no? Electorales. Claro. ¿Te acuerdas que Claro. hace varias semanas Sí. se habló de que unos inspectores electorales del IFNE habían sido agredidos por gente de Laida Sansores y todo ese rollo? Entonces yo creo que hay... Las dos vías el son las que- Instituto Nacional Electoral tiene personal Sí. que debe de estar vigilando todas estas, monitoreando estas cuestiones, ¿no? Y sin duda también los partidos lo Las van redes registrando. ¿eh? sociales de los candidatos y de sus simpatizantes, ¿no? Pero bueno, esta es una de las cosas que yo creo que están siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha pasado Sí, todos hombre. los días en la mañanera atacando a la autoridad electoral, pero además violando él mismo el acuerdo nacional que firmó con los gobernadores Sí. para que no tengan intervención en los procesos electorales en sus estados. Que nadie intervenga, Pero bueno, nada más que los gobernadores no intervienen, pero el pues, presidente sí. todos los Entonces, días, ¿eh? Yo creo que el mal ejemplo que está dando el presidente López Obrador en este sentido, pues está permeando entre los demás, la gente de Morena en los estados y concretamente en Campeche, con este asunto que comento de Aníbal Ostoa cometiendo delitos electorales flagrantes. Sí, de hecho, los resultados precisamente a nivel nacional, lo habíamos comentado ya en programas anteriores, es que antes de iniciar las campañas, Morena como partido traía una preferencia muy alta, muy fuerte. De las 15 gubernaturas se hablaba que prácticamente iba a ganar 13, 14, ¿no? Sí, pero hoy, precisamente Claro. hoy, Manuel, se da a conocer una encuesta que abarca las 15 entidades en donde habrá elecciones para la gubernatura, y solamente en 3 de estas entidades Ya están aparece Morena en primer lugar. En 3. con claridad. Creo que hay dos más por ahí que están muy competidas, pero... Hay unas que están sí. muy cerradas, ¿sí? Sí, cómo no. Pero bueno, ahí, en esas donde están muy cerradas, donde se ha cerrado la competencia, Morena estaba arriba. Sí. Lo cual quiere decir que Morena se está desplomando y los otros partidos están creciendo. Sí. Y eso es el caso, por ejemplo, de Campeche también. Sí, sí, claro. Fíjate que ve la diferencia cómo se mueven las cifras. Es muy difícil crecer en puntaje. Es más difícil crecer en puntaje. Es menos creíble cuando algún candidato crece en unos días 10, 15, 20 puntos. Es muy difícil. No es tan creíble. Así es. Pero cuando es caída, ahí sí fíjate que el comportamiento actúa de manera diferente. Es más fácil caer Sí, 20 que puntos, 15, crecer. 20, que crecer 5 puntos. Así es. Por eso es que uno de los criterios precisamente para la interpretación de los datos estadísticos es ver quién es el que va creciendo de manera paulatina. Eso te da cierta credibilidad precisamente para interpretar los datos. Y cuando tú veas que un candidato crece de manera estrepitosa,
algo no está bien. Hay que tener dudas, ¿no? Totalmente. Pero bueno, pasamos, Manuel, con Eliseo Fernández, el otro candidato a la gobernatura, que, fíjate tú, Manuel, él también presenta sus encuestas, y ahorita la vamos a ver en pantalla. Él presenta sus encuestas y ahí está, mira, estamos viendo unas encuestas de Radio Fórmula, presentadas por Radio Fórmula. No sabemos quién hizo estas encuestas, pero en esta Eliseo Fernández aparece en primer lugar con el 35.4%, Laida Sansores en segundo lugar con el 29.2% y Cristian Castro en tercer lugar con el 27.3%. Estas son encuestas que publicita Eliseo Fernández en sus redes sociales. Me parece que esa es de México Elige, la que trabajó esa encuesta. Y la otra del Financiero, que también publica, me parece que Ciro Gómez Leiva, donde está arriba ya Cristian, también. Sí, claro. Es la que hablábamos de la caída de Laida Sansores, que por cierto, Manuel, te decía, fue una caída del 15 puntos. Sí. De 15 puntos, o sea, una caída terrible, ¿no? Pero bueno, y fíjate que Eliseo, en su afán de ganar simpatías, miente flagrantemente, porque, por ejemplo, ayer en Ixmabén, una comunidad del municipio de Jopelchen, Sí, cómo no. se aventó a responsabilizar al gobierno del estado del abandono en que se encuentra la casa de salud de esa comunidad. Y me parece que Eliseo demuestra su ignorancia porque esa casa de salud es operada por el gobierno federal a través del programa IMSS Bienestar, no por el gobierno del estado. Y acusa al gobierno del Estado, ¿no? Y acusa al gobierno del estado. Pero además, no solo demuestra su ignorancia sobre cómo operan estas casas de salud, sino que queda de manifiesto, Manuel, la mala fe de Eliseo Fernández de responsabilizar al gobierno del estado. Pero no lo hace con el gobierno federal, porque al igual que Laida, quiere colgarse de la imagen del presidente López Obrador para ganar simpatías. Sí. Lo Sí. que no sabe Eliseo, Manuel, o hace como que no lo sabe, es que por instrucciones del gobernador Carlos Miguel Aiza González, la Secretaría de Salud ha enviado brigadas médicas a esa comunidad, precisamente de Ixmabén, para atender a la población de esa región, en virtud de que la 4T, el gobierno federal, Las tiene ha abandonadas. abandonado a las comunidades rurales en materia de salud. No, por supuesto que lo sabe, Luis. Por supuesto que sabe perfectamente que la responsabilidad es del gobierno federal y que seguramente también sabe que se han enviado brigadas, pero con la intención de golpear. Yo creo que por ahí más bien va el dolo, la intención de desacreditar el trabajo del gobierno, porque hay que reconocer, sin duda, que este gobierno, en este ejercicio, con el licenciado Carlos Miguel Aiza, ha hecho verdaderamente un trabajo notable. Pero bueno, esto habla de la mentira, del farsante que quiere gobernar Campeche, que es Eliseo Fernández. Y bueno, pues pobre de la gente que le cree y confía en él, Manuel, porque pues ya vimos que, como lo comentamos en alguna ocasión, que en el caso de Morena, ya vimos que la mentira no es nada más de Morena, sino también de Eliseo Fernández. Pero bueno, además, Manuel, hace 1 o 2 días hemos visto que nuevamente se instaló en la glorieta de San Pedro, cerca del mercado público Pedro Sainz de Baranda, una persona que está protestando contra Eliseo. Es un locatario, o era un locatario, que fue desalojado de su puesto y su mercancía decomisada y no entregada, de vuelta,
Una persona, Manuel, de condición económica crítica, que pues buscaba cómo ganarse la vida con ese Sustento, puesto, claro. y vendiendo su mercancía. Y bueno, pues resulta que Eliseo Fernández, como alcalde, pues lo despoja de su puesto, le decomisa su mercancía, y este señor pues ahora ya no tiene cómo llevar el sustento a su casa. Por eso había estado en ese lugar y fue desalojado por inspectores, por gente del ayuntamiento de Campeche, fue desalojado a la fuerza de ese lugar, pero ya regresó, ya se volvió a instalar otra vez en su protesta contra Eliseo Fernández. Sí. Y bueno, si esto hace Eliseo Fernández contra una persona humilde, que lo único que hace es ganarse la vida, ganarse el sustento para él y para su familia, pues entonces no me puedo imaginar ¿Qué propuesta de desarrollo económico? qué es lo que haría siendo gobernador. Sí, una propuesta de desarrollo económico muy rara, ¿no? Yo creo ahí, en lugar de crecer, es disminuir. En lugar de promover la creación de empresas, de fuentes de empleo, ¿cómo le llaman? El autoempleo. Sí, claro. Pues, o sea... Además, en la ciudad capital, ¿no? Es un lugar, una ciudad en la que es muy visible. Entonces, imagínate en aquellos lugares o en aquellas ciudades más alejadas, en donde también las noticias se difunden con menor velocidad, aunque ya con las redes es muy rápido. Pero si aquí en la ciudad capital lo haces, ¿qué no podrás hacer en alguna comunidad? En una comunidad lejana. Lejana, ¿no? En donde no hay... Bueno, sí, como tú dices, con las redes sociales ya nada se puede ocultar, ¿no? Así es, sí. Nada se puede ocultar y bueno, ahí está la situación. Pero bueno, imagínate un candidato con estos antecedentes. Sí. Pues, ¿qué puedes esperar? Sí, que también, y por cierto, ahorita que estábamos tocando el tema de las campañas, también yo no he visto caminar como lo está haciendo el candidato de la Alianza, Cristian Castro Bello, tampoco a Eliseo, ¿eh? Se está manejando mucho por las redes o pretenden manejarse a nivel de redes. Él tiene una estrategia de redes sociales que él piensa que le está funcionando y que con eso se va a posicionar para lograr ganar la gubernatura. Bueno, cada quien tiene su estrategia, cada candidato tiene su estrategia. A mí me parece que no es una muy buena estrategia. El asunto de las redes sociales en las campañas funcionó, Manuel, ¿te acuerdas? Funcionó cuando en Estados Unidos, con Obama. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Fue un exitazo ese asunto de las redes sociales. ¿Y un candidato independiente en México también? Lo mismo ocurrió con Donald Trump, también, cuando contendió por la presidencia de Estados Unidos y la ganó. Sí. Ahí, en México también al presidente López Obrador le funcionó mucho. Son casos excepcionales, creo yo, que en los que esto de las redes sociales, el uso de las redes sociales en las campañas funciona. O sea, sí hay... Es una herramienta más, ¿no? Es una herramienta que sirve, sí, pero que yo creo, Manuel, que no puedes basar una campaña únicamente en las redes sociales. No, claro, no. Como tú dices, no se le ve caminar, como tampoco menos se le ve a Laida Sansores, pero... En el caso de Licenciada Laida, hay muchos comentarios que por la cuestión de salud y la edad y eso debe entenderse. Pero bueno, física, se trata de una competencia. Pero en el caso de Eliseo es un joven. Sí. Un joven como Cristian. Sí, claro. Que debe de tener dinamismo para este tipo de cosas. Pero, Manuel, hay otro punto que me parece que es importante, que debemos destacar, comentar. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, vino a Campeche hace una semana, más o menos. Ha venido ya un par de veces. Apoyar a su candidata Laida Sansores. Alejandro Moreno Cárdenas ha estado viniendo continuamente a Campeche
a apoyar no solo al candidato a la gobernatura, sino también a los demás candidatos, a los candidatos a las presidencias municipales, a los candidatos a los diputados federales, a los candidatos a diputados locales. Oye, el que no ha venido. Pero me llama la atención Dante Delgado, ¿eh? que Dante Delgado no ha venido a Campeche. No ha venido. O sea, parece que al dirigente nacional de MOSI, de Movimiento Ciudadano, no le importa o no sé, a lo mejor tiene algunas noticias que no son muy halagadoras y por eso no viene a apoyar a Eliseo Fernández. Sí, tal vez pueda ser porque él es el senador en funciones y ahorita están terminando precisamente el periodo ordinario. Está entrando el extraordinario y a lo mejor eso le impedía. Bueno, pero pues la realidad es que... Pero pues ya estamos en la mitad de la campaña y no llega. O siquiera un fin de Entonces, semana, ¿no? Una vueltecita. No deja de llamar la atención, ¿no? Sí, no claro, deja de por llamar supuesto. la atención. Por Manuel, supuesto. pero vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida, por favor. ¿Se te antoja un rico desayuno, almuerzo o buena comida? No lo pienses más. Ven al Paso del Buen Sabor, donde todo es rico, sabroso y barato. Ven por unos ricos hot cakes, un chocomilazo, unos camarones, una deliciosa torta o sándwich club. Y no se diga de las comidas del día. ¡Vamos, vamos! Al Paso del Buen Sabor. Contamos con servicio a domicilio. Y si lo deseas, pide tu comida por WhatsApp a los números 981-132-7428 o llama al 981-281-5169. Laboramos de martes a domingo. Estamos ubicados en Avenida Baja Velocidad en el área comercial. El Paso del Buen Sabor. Rico sabor casero. ¡Vamos, vamos! Al Paso del Buen Sabor. Pues ya regresamos. Manuel, se nos pasó. Y bueno, ¿Qué es? en aras de una Información equilibrada, puede ser. información equilibrada, se nos pasó presentar unas propuestas que la candidata Laida Sansores ha presentado en sus redes sociales. Y bueno, son en total 16 y le vamos a presentar aquí 3 de ellas, que me parece que son importante comentar. Mira, una dice gobierno austero y ¿qué? Honesto. Y honesto. Dice cero tolerancia a la corrupción. Ni cuates ni moches. Transparencia. Bueno, Manuel, me parece que en esto no tiene nada que decir Laida Sansores, porque si se habla de corrupción, de cuates y moches, pues su paso por la alcaldía de Álvaro Obregón es muy cuestionada precisamente por eso, porque se habla de una gran corrupción en esa demarcación, en ese gobierno que encabezó Laida Sansores ahí, y que además en la ejecución de obras, como por ejemplo la de la famosa escalera eléctrica, en la que se gastaron 190 millones de pesos, pues ahí se habla de que hubo unos business, ¿no? Como dicen por allá, Famosos con la cuestión de la empresa que fue contratada, al parecer, de Colombia. Que además ahí fue donde Laida vio esas escaleras y se le ocurrió hacer unas así en la alcaldía Álvaro Obregón. No, pero aparte, oye, Pero perdón, aparte tiene también ahí hay unos comentarios sobre la contratación que hizo de unas carpas sanitizantes. Ah, sí, que también fueron 3,000 millones de pesos, ¿no? Una cosa así, que no tenían ninguna justificación, ¿no? No estaban, de hecho, por la además OMS. la Organización Mundial de la Salud Así decía es. que no eran garantía de ¿cómo se llama? Oye, en cuanto a lo de la cero tolerancia o corrupción, fíjate, quiero comentarte que acaba de subir precisamente Lía Limón, que es la candidata a la alcaldía Álvaro Obregón, por la Alianza Va por México, PRI-PAN-PRD, sí. la acaba de emplazar a un debate a Laida Sansores para que aclare el desvío de recursos en las escaleras eléctricas, la falta de servicios públicos como agua, luz, energía, calles. Y la acaba de emplazar hoy precisamente.
Bueno, pero bueno, vamos a seguir comentando. Mira, en la otra propuesta en materia de seguridad y justicia, Manuel, dice dignificar a la policía y salarios justos. Pues me parece que precisamente el tiempo que no ha venido Laida Sansores a Campeche, pues hace que ignore que precisamente en este gobierno ha sido cuando más apoyo se ha dado, se le ha brindado a los cuerpos policíacos, no solo en salarios, sino en equipamiento, en uniformes, es más, hasta en otorgamiento de becas a los hijos de policías. Se han otorgado. Y lo otro que dice que va un sistema de videovigilancia integral para el Estado. Creo que tampoco sabe que ya hay 1.100 cámaras de videovigilancia en todo el Estado que fueron instaladas precisamente en este gobierno. Sí, cómo no. Entonces, creo y que una de esas cámaras, precisamente, gracias a una de esas cámaras, se conoció el asunto de la candidata esta diputada. A diputada en Carmen. Andaba contenta, ¿no? Bueno, y bueno, son cosas que parece ser que Laida ignora. Pues las ignora porque no vive en Campeche. Claro. Porque no viene a Campeche y solo viene cuando pues, hay procesos electorales, como ahora, ¿no? Sí. Y la otra propuesta de Laida, Manuel, dice, en materia de salud, dice, siempre habrá medicinas para ti en unidades de primer nivel de atención. Y un programa de médico en tu casa por videollamada, que me parece que son dos propuestas, Manuel, que se las fusiló al candidato de la Alianza Va por Campeche, porque son propuestas que Cristian ya presentó hace muchísimo tiempo, cuando iniciaba la campaña. Lo que pasa que Laida, 30 y tantos meses, días después de que inicia la campaña, presenta sus propuestas, 16 en total, de las cuales estamos comentando solamente algunas, pero me parece que son verdaderamente un plagio, ¿no? de lo que han presentado otros candidatos. Pero además, fíjate qué contradicción, ¿no? El gobierno federal ha quitado medicinas, sí, a nivel nacional, y no haciendo compras. Ha dejado a niños y a padecimientos de gente que padece cáncer y otras enfermedades sin medicamentos, y ella viene. A mí me llama atención eso, ¿no? Ella viene ahorita a decir que siempre habrá medicinas. Es un asunto contradictorio ahí. Sí, y no solo ese, hay otros temas allá en los que el gobierno federal precisamente ha sido lo que menos ha hecho y ahora ella viene a ofrecerlo. Pero yendo en contra de lo que ha sido la postura o la actitud del gobierno federal en estos renglones, ¿no? Mira, hay tres conceptos que ellos manejan mucho. Recuerda, no mentir. Te digo por esto, no mentir, no robar, no traicionar. Cuando en el gobierno federal hay miles de mentiras diario. O sea, muchas diarios que llevan 40,000 mentiras, algo así. El presidente desde ahí. Hay un récord de las mentiras que ha dicho el presidente durante sus mañaneras. Sí. Y bueno, parece ser, ya lo habíamos comentado acá, que me parece que la mentira es la principal estrategia de Morena y ahora de Mossi y de Eliseo Fernández como candidatos. La otra es no robar, y cuando se ven casos claros precisamente de gente que ha estado Morena, que está en Morena y que está actualmente en el gobierno federal, con casos claros de corrupción y de robo, así. Y la otra es que manejan es no traicionar. Y hay una serie de quejas
de seguidores de Morena, gente De la militancia. de la militancia de Morena, A los que traicionó. a los que traicionaron, han Porque traicionado. los hizo a un lado para darle las candidaturas a otras gentes que recién ingresaron a Morena. Entonces, las tres premisas pues están muy débiles y se desmoronan, ¿eh? Se han ido cayendo. Yo creo que también tiene que ver todo eso porque la gente percibe, se da cuenta, y eso ha hecho que muchos candidatos de Morena vayan a la baja. Así es. Bueno, pasando al otro candidato, lo dejamos para el final, a Cristian Castro Bello. Hablábamos de que, Manuel, Sí. Cristian Castro mantiene un ritmo incansable en su campaña y no solo eso, sino que además es el candidato que más propuestas ha presentado a los campechanos. Aquí vamos a ver en pantalla algunas de las propuestas que Cristian ha presentado, que son ya más de 70 propuestas. Más de 80, sí, por ahí. Más de 80 propuestas, perdón, que hemos comentado aquí ya algunas, pero también hablaba yo de este ritmo incansable que ha mantenido durante la campaña Cristian Castro, porque, por ejemplo, Manuel, este fin de semana estuvo en Calakmul, Sí. en donde visitó la cabecera, Ixcujil, Constitución, Manuel Castilla Brito, Sol Laguna, Valentín Gómez Farías. De ahí se trasladó a Escárcega, en donde estuvo en Altamira de Sináparo. Luego estuvo en Campeche, en donde estuvo en la comunidad de Jampolol. Y Alfredo Bonfil Los también. Laureles, Picha, Alfredo B. Bonfil, Tizmucuy y Nojacal. Pero ya venía además de Además, Carmen, ¿eh? Carmen y la zona de los ríos también, esta semana. Además, Manuel, de que no solo ha ido a estas comunidades, sino que también ha tenido caminatas en colonias y fraccionamientos de la ciudad, de la capital. Bueno, y ahí, Manuel, en estos eventos, por ejemplo, en Alfredo de Bonfil, ¿dónde habrá sido? Candelaria, Candelaria. en Candelaria, Cristian llamó a cerrar el paso a los mentirosos y oportunistas y se refería concretamente, Manuel, a los candidatos de Morena y de Mosi, porque Sí, claro. dice a los mentirosos en referencia a Eliseo Fernández, que se está vendiendo como una buena opción Sí. para el gobierno del Estado, pero dice que Cristian se vende como una buena opción, pero ya vimos que en las posiciones que ha estado Los ha resultados, dado ¿no? muy Claro. malos resultados. Y en el caso de los oportunistas se refiere obviamente a Laida Sansores, que lo hemos dicho y lo han dicho 1000 veces, que solo se aparece en Campeche cada 6 años. Que Y eso todo el mundo lo que dice. hay elección Sí, claro. y que bueno... Porque además es una realidad. Esa es la verdad, Luis. Es la verdad que cada 6 años está aquí. Y fíjate precisamente. que en su campaña, en su recorrido por Campeche, cuando estuvo en Jampolol, en estas comunidades, también Cristian Castro habló en su discurso de recuperar lo que Morena nos ha quitado. En referencia, obviamente, a los programas que el gobierno federal ha quitado a la población, ¿no? Sí, sí, claro. Entre ellos del Seguro Popular y otros. Estancias, sí, hay varios programas que han quitado. Prácticamente, y él está proponiendo aquellos que se quitaron, o sea, conservar lo que sea bueno, mejorarlo, pero además regresar, en el caso de Campeche, aquellos programas que han sido por el gobierno federal excluidos, ¿no? Estancias, medicamentos, Seguro Popular, y eso creo que es muy importante y la gente lo valora, por el beneficio que representa, ¿no? Y bueno, Manuel, vamos a presentar, para que comentemos también, unas encuestas en donde, fíjate que a mí me llama la atención que Cristian Castro no ha presentado
hasta hoy, ninguna encuesta. O sea, que él como candidato o el PRI que publicite, hayan ¿no? publicitado alguna encuesta. Ajá. Sin embargo, hay una encuesta que se presenta, que están publicando diario en un periódico local, y que esta que estamos viendo en pantalla es una que tiene ¿cómo se dice? Que abarca el final, el fin de semana, Ok. ¿sí? En la que es consultoral, se llama la empresa, Ajá. en la que Cristian Castro aparece con el 30.4%, Laida Sansores con el 25% y Eliseo Fernández Montúfar con el 22.8%. Pero no es la única. Hay otras encuestas, por ejemplo esta, en donde Cristian Castro aparece con el 40%, Laida con el 30% y Eliseo también con el 30%. Y una más, me parece, Manuel, ahí está, en donde vemos que Ahí se despega ya, ¿no? ahí Laida aparece con 29% o 28%. Sí, pero Cristian todavía se Cristian despega con más, el sí. 32 y Eliseo Fernández con el 27. Pero la única que ha presentado Cristian en sus redes sociales es la de El Financiero, la que dio a conocer hoy El Financiero. Y eso, me imagino, Manuel, y yo lo comentaba acá hace un momento, creo yo que Cristian Castro publica esta encuesta en sus redes sociales precisamente porque es esa empresa, El Financiero, la que hace 2 meses, antes de que iniciaran las campañas, daba el 42% de las preferencias a Laida Sansores. Ah, ya. Entonces me imagino que por eso Sí, sí, lo que es significa. significativo Sí, claro. que las dé a conocer, ¿no? Porque registra un desplome de 15 puntos de Laida Sansores. Y me parece que es una encuesta, como lo que tú comentabas, Manuel. Fíjate, hay una diferencia entre el primero y el segundo lugar de 3 puntos. Sí. Me parece que es una encuesta que tiene cierta, ¿cómo se le dice? Te genera más confianza, más Tiene credibilidad. más credibilidad, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ahí está. Pero también, Manuel, Sí. también, y lo que decíamos hace rato, Alejandro Moreno Cárdenas estuvo este fin de semana en Campeche apoyando a sus candidatos. Estuvo en Candelaria, en Escárcega, en Calakmul, en Jopelchen. Y ahí, Alito se refirió duro, muy duro contra los Contra los partidos y con los candidatos, los que representan los candidatos precisamente, ¿no? Morena. Contra Morena, contra y el Bossi, ¿no? presidente. Claro. No contra el presidente No en contra el específico, presidente. pero sí llama a poner un alto a los corruptos y a los cínicos de Morena. Y habla también de que el PRI va a regresar los programas que Morena quitó. Lo mismo, en la misma tónica que el candidato de la alianza va por Campeche, entonces también se ve que hay una gran comunicación, una gran coordinación entre la dirigencia nacional y el candidato a la gobernatura, Cristian Castro. Eso fue en Candelaria. Y en Jopelchen, fíjate, Manuel, Alejandro convivió con la comunidad chenera, a la que le recordó que el 6 de junio se juega el presente y futuro del Estado y de México. Y es cierto, ¿eh? Dijo que el PRI va a quitarle la máscara a Morena, porque no cumplió, mintió y desapareció programas que beneficiaban a la gente. Sí. Y entonces, por no cumplir, por mentir, porque además dice que le van a quitar la máscara a Morena porque están mintiendo cuando dicen que los candidatos de Va por México
van a quitar programas sociales si ganan. Al contrario. Y dice, al contrario, fueron los morenistas quienes desaparecieron el Prospera, las estancias infantiles, el programa de Campo en tus manos. Entonces... No, además extinguió fideicomisos, recortó presupuesto para investigación científica, o sea, una serie de recortes. Alejandro Moreno tremendos, ¿no? hace un llamado a la población a votar por la opción de la experiencia, el amor al Estado, la sencillez y el compromiso que representa el candidato de la coalición Cristian Castro Bello. Y yo agregaría además congruencia y planificación. Y dice, la otra opción es la de seguir desapareciendo programas, que no haya medicamentos ni apoyos para el campo o jóvenes emprendedores. La otra opción es la opción del retraso. Así, contundente, fue Alejandro Moreno en su gira de apoyo, ¿no? De fin de semana, sí, en apoyo a sus candidatos. Oye, y también vamos a presentar, Manuel, porque ya por lo menos Laida Sansores y Cristian Castro han presentado su 3 de 3, su declaración 3 de 3. La patrimonial, Son los únicos, la dos candidatos que se sepa. Ahí está en pantalla la iniciativa 3 de 3 por la integridad, así la llamó Laida Sansores. Y también vamos a ver en pantalla la iniciativa 3 de 3 de Cristian Castro, los dos únicos candidatos que hasta el momento sé que la hayan presentado. No sé de que Eliseo Fernández y los demás candidatos a la gubernatura, porque ya sabemos que son 7, pues hayan cumplido con esta, pues no es una obligación, ¿no? Pero es una obligación moral, ¿no? Diría yo. Sí, precisamente. Digo, el conocer cuál es la declaración. Es muy importante conocer, por ejemplo, la declaración patrimonial, la de intereses, que es la segunda, y la tercera, la hacendaria, la fiscal, la de tus impuestos. O sea, es importante y creo que el haberlo hecho, en el caso de Cristian y la licenciada Laida, pues refleja un asunto de transparencia. Así es. Pues bueno, ya cumplieron ellos dos. Esperemos que en los próximos días hagan lo mismo los demás candidatos. Y bueno, no sé cómo andamos de tiempo. Vamos a seguirnos de largo. Bueno, Manuel, pasando a otro tema. Yo no sé si Morena, como lo dice en su eslogan, es la esperanza o la desgracia de México. La desgracia porque hemos visto a lo largo de 2 años y meses que lleva este gobierno federal 29 meses de Morena, son 24, 2 años y 5 meses, casi 2 años y medio, hemos visto múltiples promesas incumplidas, múltiples. Pero además hemos visto actitudes, Manuel, del gobierno y del presidente en particular, actitudes que preocupan porque ha habido una gran embestida del presidente contra los organismos autónomos. Sí. Dígase Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de Acceso a la Información o de Transparencia. Sí. Y una serie de acciones, como esto de la ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llaman la atención, Manuel, y que preocupan a muchos mexicanos, y en concreto, pues por ejemplo, los partidos políticos de oposición ya se unieron para protestar contra este decreto que aprueba la ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte hasta por 2 años más. Y incluso anunciaron que van a presentar una acción de inconstitucionalidad. Sí. Pero además no solo es
La oposición, Manuel. El mismo senador o diputado es Porfirio Muñoz Ledo. Sí. Bueno, también ha externado públicamente su preocupación por esta decisión del Senado de aprobar esta ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte. Por cierto, muy mencionada su participación el día de la sesión en la que se aprobó, se discutió precisamente esa ampliación. Me parece, Manuel, que Y reconocido, Porfirio Muñoz Ledo además, ¿no? es conocido Y reconocido. como un gran demócrata. No olvidemos, Manuel, que precisamente Porfirio Muñoz Ledo fue quien promovió hace muchísimos años la reforma del Estado, Sí. que dio 96. pie a una serie de reformas que buscaban proteger la democracia del país y, bueno, darle a la gente más opciones Pero bueno, resulta... Él la inicia también y se beneficia a López Obrador. O sea, primero la criticaba precisamente esas reformas constitucionales en materia electoral, por ejemplo, ¿sí? Se dan a raíz precisamente del PRD, la protesta que ellos enarbolan, ¿sí? Con el propósito de que exista mayor democracia. Es así Sí. como llega ahora López Obrador a la presidencia y ahora que ya es el presidente, le empiezan a estorbar A mí me parece, Manuel, una serie de cosas ahí. Sí, es cierto. Fue precisamente a insistencia, a instancias Sí. de la izquierda mexicana, Sí, que se crea el Instituto Federal Electoral primero y después, que después se pasa convierte en Instituto del INE. Nacional Electoral. Pero parece ser que ahora que se tiene todo esto, pues parece ser que la democracia y la transparencia le estorban sí. a López Obrador Sí, ya ¿eh? en el poder. Pero además lo más preocupante, Manuel, es Pero hay muchas voces que, fíjate, que describen a un candidato de una manera y a un presidente de otra. Es decir, quien hablaba y como hablaba durante la campaña, y durante muchos años, 18 años prácticamente, no es el que está ahora ¿no? en el gobierno. ¿sí? No, porque lo que promovía ahora es lo que combate. Sí. O sea, ya no está. Pero te decía yo, Manuel, lo más preocupante, y esto a mí me preocupa mucho y creo que a mucha gente, es si esta ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sí. es una prueba de laboratorio para ampliar el periodo del presidente en un momento dado. Lo cual sería Lamentable, o sea, Lamentable. y preocupante. Es preocupante. preocupante porque poner todo el poder en una sola persona me parece que es un peligro para la democracia. Es otra prueba, porque acuérdate lo que pasó en Baja California, también Sí. con Bonilla. Pero ahí le dieron, Ahí, claro, lo pararon, lo revirtieron. lo revirtieron, ¿no? Querían ampliarlo a su periodo, porque creo que él va nada más es por 2 años, ¿no? Sí, para que Querían claro. ampliarlo a... Bueno, pues ahí Así no un poco. funcionó, ahora lo están intentando de nuevo con esto del con Arturo presidente de Saldívar. la Corte, y Sí. yo creo que es, como dicen, le están midiendo el agua a los camotes para ver si en 2024 no se le ocurre al presidente mandar una iniciativa para que se amplíe su... O el Senado por motu propio, ¿no? O sea, promover una iniciativa donde se pida ampliar O que las voces, las bases, la ciudadanía empiece a pedir, ¿no? Sí, Una como ampliación. suelen hacer los A sembrar por ahí las voces que están pidiendo. Yo no voy, pero si me piden. los demócratas farsantes, Sí. porque eso es lo que son. De ahí, Manuel, que yo creo que es importante decirle al auditorio lo importante que es el voto razonado. Muy importante. El voto razonado porque lo que está en juego es la estabilidad del país,
y la estabilidad de todos los mexicanos, porque caer en la tentación, como parece ser, de una dictadura, de una tiranía, como ocurrió en otros países, que tienen una gran similitud hasta en el discurso. en el Hasta discurso, en el de discurso. sus presidentes con el presidente López Obrador. Sí, cómo no. Pero no solo en los discursos, sino en las acciones. Sí, claro. En las acciones, porque ve el caso de Venezuela. Venezuela lo primero que hizo fue tener bajo su control los poderes. Sí, claro. El judicial, el legislativo. Y refugiarse en el ejército. Claro. Sí. Para tener Dándole una el serie control de beneficios y claro. canonjías. Canonjías, como ha hecho, por ejemplo, López Obrador en el país. Porque, por ejemplo, leía yo ayer que las Fuerzas Armadas tienen un cochinito de 64 mil millones de pesos que les autorizó el presidente en el presupuesto de ¿cómo se llama? Sí, la federación. Pues, De la sí. federación. Entonces, estamos viendo similitudes que de verdad son preocupantes. Sí, eso es lo que yo quería comentar. O sea, no es un asunto menor este asunto, ¿no? Lo importante que significa, y te lo voy a decir como debe ser, ¿no? Frenar ese camino que está siguiendo precisamente el gobierno y muchos candidatos, en el caso de Morena, un camino hacia una dictadura. Pareciera de relajo, de broma, ¿sí? Pero no lo es, Luis. Hay una seria preocupación en que vamos camino precisamente hacia ese tipo de régimen. Las pruebas están ahí. Por lo tanto, lo que tú dices, el voto razonado, reflexivo, pensado, es muy importante para que frenar a la gente, frenar el desastre que se está cometiendo en el país. Y uno de los caminos es precisamente el voto el 6 de junio para que la Cámara, que es quien puede frenar precisamente una serie de... Quitarle la mayoría, al partido del gobierno. Y que se genere un verdadero equilibrio de poder, ¿sí? Para que entonces, está bien que se propongan programas, sí, pero hay que revisarlos, eso solamente la oposición. Por eso yo puede frenar. creo, Manuel, para concluir, que los electores, los ciudadanos de todo el país, deben razonar muy Claro. bien su voto, porque no solo van a resultar afectados quienes no voten por ese partido, sino también ellos. Sí, claro, por supuesto. Así que tómelos en cuenta, pero nuestro tiempo se agotó. Y nos vamos ya y le agradecemos el favor de su atención una vez más. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos después. Esto es A Rienda Suelta. Con el periodista Luis Armando Mendoza y el analista Manuel Pérez.